Mi querido satélite, Xavier Iríbar, este era la I de mi punto, el personaje más... Fua. Yo a este tío lo adoraba, la verdad es que era... Teníamos un entendimiento, una complicidad sin palabras, Casero de pocas palabras, de pim, pim, o sea, pero es que taca, 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 es que me las clavaba todas. Tú le tenías que haber conocido a este. Tú. Chicote. Joder. Buah, carne y uña. Buah, carne y uña. Este era más fino que tú. Era más casero, más... Entraba como un cuchillo de mantequilla, igual. Y me metía cada una... Uf, terrible. Pero era un... Pues estábamos mirando ahora, mira, Oiker, 6 años. 19. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo? Desde luego, para mí, el Xavi y esta otra personaje han sido para, bueno, pues no sé. De la gente célebre que yo he conocido, los dos caseros, bien caseros además. Joder, qué delicia. Una porque hubiera sido la persona que más hubiera disfrutado de esto con diferencia. Una autora, filóloga inglesa y vasca, pues es robustiana, le llamaba yo. Y a Xavi pues le llamaba satélite, porque era como un satélite. Daba destellos de... Y se fue un jueves de aquí a casa, se acostó y ya está. Se murió acostado sin decir ni cómo era él. Silencio, en silencio. Un auténtico lujo de persona. Yo no sé en su pueblo, y me imagino que en su pueblo también era un personaje, ¿no? Pero aquí, buah, aquí era, sentaba por aquí. La mirada... ¿Hay algún casero aquí? Algún casero ya hay, ¿no? Esa mirada de casero zorro, cabrón, de, ¿sabes qué? Como un tratante de ganado, igual te miraba, hostia, y era difícil colarle alguna a este, Era difícil, pero era todo corazón el tío, es una pasada. Y hoy es su aniversario, y bueno, pues me apetecía verle la cara, con su barba de poeta ilustrado. Fíjate, si está el cartel, el banner con el logo viejo y las letras antiguas. O sea que 6 años. Yo también ya estaba más joven, Y tenía menos barriga que él y se escojonaba de mi barriga y de los botones. Bueno. Pues, en fin. Pues un recuerdo porque sí, qué hostias. Porque sí, porque era una buena persona. Muy buena persona. Y bueno, pues como estamos hablando de memoria, pues nunca mejor dicho. El otro día nos quedamos un poco así en el aire, pero quiero repasar brevemente las partes del cerebro funcional y para que podamos entender lo que voy a intentar explicar después de una manera clara. Hay muchas teorías sobre el desarrollo y la evolución del cerebro. Tenemos claves que se nos dan desde la evolución de los elementos unicelulares que partieron en el agua, acordaos de una medusa, pero una medusa antidiluviana, y cómo de ahí se fueron pasando a otras unidades un poco más complejas desde la unicelular, que solamente recibía alimento para subsistir, a cuando ya empezó la preda y la depreda, ¿no? Empezaron por la evolución, la propia evolución, empezaron
los elementos unicelulares se fueron complicando un poquito más, añadiendo células, y ya no solamente se abastecían, sino que podían cazar y ser cazados, ¿no? La cosa se fue complicando, aparecieron los reptiles, y de los reptiles aparecieron los primeros homínidos, y después pues aparecimos nosotros. No sé yo dónde estaban Adán y Eva entonces y cuando aparecieron, pero bueno, la escala evolutiva es esa. Y en base a ese conocimiento de Darwin y de todo lo que es la historia de la evolución, pues sale la teoría de MacLean del cerebro triuno, ¿no? Él divide el cerebro en tres partes que estáis viendo ahí por orden de evolución. El cerebro reptiliano, que es la parte baja, y el cerebelo, la parte del tallo y el cerebelo. El sistema límbico, como segundo cerebro más evolucionado después del primero, y la corteza, el córtex cerebral, que digamos que es la parte más alta del cerebro, que fue la última en evolucionar, por eso se llama también neocortes o nueva corteza. Bien, sabido esto, pues pasamos a ver un poco el cerebro reptiliano para poder entender qué es lo que se maneja en esta parte de nuestro cerebro, ¿no? En la parte baja del cerebro, que veis ahí, el cerebelo y el tallo, digamos que serían las partes que lo componen. Habla del cerebro instintivo, del cerebro, pues eso, reptiliano instintivo. Imaginaos una serpiente, cómo evoluciona, cómo reacciona, cómo ataca y cómo huye, ¿no? Lógicamente esta parte es la encargada de la supervivencia y del mantenimiento general del organismo, de que este se mantenga en marcha. Es un cerebro que se le puede catalogar como mecánico, no electricista. No está el electricista, ¿eh? Vaya. Mecánico, inconsciente, instintivo y rápido. Y se caracteriza por la conducta automática, por la conducta ritualista. Es altamente resistente a los cambios, le cuesta mucho evolucionar, y está formado principalmente por, como hemos dicho, por el tallo cerebral y el tronco, el tallo cerebral y el cerebelo, que son las partes que veis ahí en amarillo. Y a lo mejor pone pues cerebro reptiliano, pero lo pone en inglés porque en inglés queda mejor, y así yo parece que hasta sedillo más. Es un poco de castúo, un poco de euskera y un poco de castellano, y de vez en cuando digo alguna gilipollada en inglés, pero está bien. Me hace un tío completo a mí esto. Ahí lo veis con más claridad. El cerebelo es la parte de la derecha y el tallo. Y este, pues igual si se caía, pues más mejor, ¿no? Aquí dicen que no hay manera de conectarse. Pues en este caso, Yolanda. Entonces, ¿qué coño me está escribiendo a mí? Joder. Más, ¿para qué estás tú ahí? Bueno, por partes, el tronco encefálico, que es esa parte que veis que baja hacia lo que es la columna vertebral, la parte de la izquierda, está pues justo debajo de la corteza del sistema límbico y delante del cerebelo. Conecta el resto del cerebro con la médula y se ocupa de todas las funciones que son necesarias para que el cuerpo funcione. Se ocupa de la respiración, de la digestión, de la circulación. Y la otra parte del cerebelo pues ocupa la parte posterior del cerebro por debajo del córtex, y es una octava parte más o menos de la corteza cerebral. Ahí se controla el equilibrio, el movimiento y la coordinación muscular. Fijaos en que aquí atrás tenemos el centro del equilibrio señalado. Bueno, sobre las conductas por las que se caracteriza esta parte del cerebro, pues ya os decía el otro día, creo, que os hablé de la territorialidad. Es ahí de donde surge el instinto de defensa de lo propio, de la zona, del territorio, de las pertenencias con las que uno va evolucionando. También tiene que ver con el instinto sexual, la procreación y la continuación de la especie. Y de la jerarquía, el ejercicio o el acatamiento del poder, también están asentados en esa parte por todo aquello del concepto Gray con el que nació la raza humana. Tiene una serie de necesidades básicas, como oxígeno, necesita vitalidad, necesita aire libre. Es muy ritualista, porque los rituales pues, le brindan seguridad, son predecibles y además son tranquilizantes. El sentido de pertenencia, es muy importante que conozca el lugar que ocupa en el grupo, es muy importante que sepa que es tenido en cuenta, es muy importante que sepa que es apreciado. Y la seguridad,
Pues porque esta parte del cerebro es la responsable del concepto lucha-huida. Cuando se siente cualquier tipo de amenaza, aparece el miedo, pues genera, desde ahí de donde se genera la aceleración del ritmo cardíaco, la transpiración de las manos, la liberación de adrenalina, el cortisol y la redistribución del flujo sanguíneo, dejando prácticamente a toda la corteza, a la zona ejecutiva del cerebro, pues prácticamente sin riego sanguíneo, y todo está concentrado en la lucha y escape. Es decir, fortalece las extremidades e incluso puedes llegar a correr y no sentir un impacto en la pierna o un corte que te pegues porque estás en un proceso en el que tu sistema ejecutivo no cuenta. Simplemente hay que sobrevivir, y para sobrevivir el cerebro reptiliano te da todas las herramientas que necesitas a ese nivel, a nivel hormonal. Bueno, esa parte amarilla que veis ahí. Cuando no hay peligro de circulación, o sea, cuando no hay peligro, la circulación pues es regular, más o menos regular por todo el cerebro. Y en situación de estrés, el flujo se concentra en esta parte que veis ahí, en todo lo que está marcado con amarillo, ¿no? Que es el cerebelo y el tallo cerebral. Ahí es, como he dicho, donde se prepara la respuesta de la lucha-huida. Por tanto, el estrés, el miedo, el estrés inhibe las funciones ejecutivas. Es decir, cuando estamos estresados, cuando estamos asustados, pues normalmente no usamos muy bien la razón. Más bien nos limitamos a dejarnos manejar por el impulso, por la cuenta que nos tiene, porque es más rápido que la otra parte y porque en muchas ocasiones pues, nos salva de situaciones que si nos tuviéramos que poner a pensar en si salimos o no salimos, si corremos o no corremos, si pegamos o no pegamos, pues a lo mejor no estábamos aquí. Ese es el que hace que muchas veces cuando vas en el coche y te vas a comer al delante pises el freno. No piensas, frenas. Bueno, como veis, lo que os he comentado antes de la... ¿Dónde vas? De la evolución, pues ahí veis los primeros organismos unicelulares arriba, la evolución que ha ido marcando, los primeros anfibios, llegan a las cucudrulus, las primeras ratas de agua, los monos subidos al arbolito, los monos bajando del arbolito, los monos que se ponen de pie, los monos que se enderezan, y los monos que tenemos tele y usamos ordenadores y cosas de esas. El paraíso, que nadie se enfade conmigo, debe quedar por ahí, bueno, me imagino que por la zona de los árboles. No son manzanos, pero no sé. Ahí hay un debate muy grande entre... Bueno, el cerebro reptiliano tiene una serie de características, además de las mencionadas, como es la capacidad de acción inmediata. Y la tiene porque es, digamos que si hubiera una competición entre los tres cerebros, sería el más veloz, el más rápido. Es el que primero reacciona ante cualquier estímulo sensorial. La primera reacción obedece a esta parte del cerebro. Del mismo modo es el que se encarga de regular nuestras funciones internas, contribuyendo especialmente al mantenimiento de la vida. Esta estructura comanda los instintos, eso que tanto se destroza con... Cuando hablamos de alcoholismo vemos en algunos casos la importancia de la afección que se produce en el cerebelo como consecuencia de tóxicos como el alcohol, pues se podrían entender muchas cosas de las que estoy diciendo. Bien, digo que es la estructura que comanda los instintos, que es todo lo que los reptiles tienen y necesitan, instinto. Tiene una particularidad también. Siempre actúa en tiempo presente. Y nos vamos situando. Siempre actúa en el momento presente. No genera emociones. En el reptiliano no hay emociones. Y tampoco sentimientos. Es decir, tenemos una parte reptiliana, una parte... En fin. Cuando dicen que algunos que somos como serpientes, pues no sé, supongo que se referirán a eso. Pero tenemos una parte, obviamente, que funciona de esta manera, ¿vale? Bajo estas características de inmediatez, que son las que nos ayudan a salvar la vida. Hombre, ahora es más difícil, ¿no? Porque ya prácticamente no corremos peligros. Los peligros estaban en la selva, cuando andaban los leones y los tigres y los elefantes y la hostia. Ahora ya no hay peligro en la calle. Tenemos fuerzas de seguridad que se ocupan de protegernos y hombre...
No, nos protegen de nosotros mismos. Ya lo dije un día, que la policía no está para protegernos de los delincuentes, está para que nosotros no nos hagamos delincuentes. Que ya tienen bastante con eso. Ya tienen bastante con eso, porque si vamos incrementando el gremio de... En fin. Bueno, la mecánica genética. Este cerebro es prácticamente incapaz de memorizar nada, porque sus redes neuronales no aprenden. Solamente estímulo, respuesta, estímulo, respuesta, estímulo, respuesta. No tiene, el estímulo va a producir una respuesta porque si no tiene ningún tipo de aprendizaje. De modo que su funcionamiento se basa exclusivamente en mecanismos aportados por la genética. ¿Por qué hay gente que reaccionamos más rápido ante una situación que otros? Pues porque nuestra genética viene ya marcándonos unas pautas concretas de comportamientos. Cuando tú le ves a un hijo o a un nieto que hace las mismas cosas que tú cuando eras pequeño, o que te recuerda a ti por cantidad de gestos, no solamente por el aspecto, sino por cantidad de gestos instintivos. Mira, ha cogido el esto como su Aitona. Y el Aitona se le pone, le engorda la barriga y dice, joder, ya he dejado algo de mi especie aquí. Porque la genética es así. Igual no mejoras la especie, pero dejas algo de especie. Bueno, el principal objetivo del cerebro reptiliano es mantener la vida mediante conductas genético-dependientes. Como hemos comentado, pues como es el instinto de huir ante un depredador o de luchar ante un peligro, ¿no? Como digo, sin emociones, sin sentimientos, responde a modo estímulo-respuesta. No tiene ningún tipo de condicionamiento ni de aprendizaje. Todo lo que sabe, lo sabe porque la genética se lo ha dejado ahí en herencia. ¿Vale? ¿Alguna duda sobre el reptiliano? No, ya está. Lagarto Juancho, aquí hay gente ya de... muchos no saben ni quién es ese tío. Iker, ¿tú sabes quién es ese? ¿Tú? ¿No has visto al Lagarto Juancho en tu... ¿Tú has visto dibujos del Lagarto Juancho? No. Ah. Esos son de los 50 para arriba. Y Diego tampoco. Tú a ese no lo has visto en acción, al Lagarto Juancho. Pues nada, simplemente es un chiste para recordar que evolutivamente hablando nuestro cerebro actual se formó a partir de ellos, de los reptiles. Ya lo hemos visto antes. De sus cerebros, mejor dicho. Cómo ha ido evolucionando el cerebro para montar en una lancha como esa sin que se te caiga el gorro cuando te agarras a la rama. Bueno, el cerebro medio, el sistema de recompensa cerebral, el cerebro emocional. Bueno, aquí sí se generan, aquí es donde se generan las emociones. Y muy importante, cuando hablamos de cerebro, no confundir emoción con sentimiento, porque a veces se traducen, ¿vale? Un sentimiento viene a ser como la lectura de un momento emocionado y una emoción es algo que ocurre en el cerebro medio como consecuencia de una serie de situaciones que se dan en un momento concreto que pueden producir una liberación de determinadas hormonas que hacen que la emoción es algo físico, no es algo etéreo. Son cosas que corren por nuestro... Ya hablaremos un día de neuropéptidos y disfrutaremos con los neuropéptidos, pero hoy no toca eso. Bueno, es muy importante que tengamos claro que en este cerebro, en el emocional, es donde se establece la relación entre la emoción y el aprendizaje. Aprendemos con las emociones, aprendemos de las emociones o aprendemos sobre las emociones. Esta parte recibe uno de los flujos de sangre más importantes de todo el cerebro. Aquí es donde se regula la ingesta de comida. O sea, la alimentación se produce en el cerebro instintivo, en el reptiliano, pero la cantidad de comida que comes se regula aquí. Aquí es donde está lo que se conoce como el índice de saciedad del cuerpo humano. ¿Dónde se focalizan las adicciones? En el sistema límbico. ¿Dónde está el índice de saciedad del cerebro? En el sistema límbico. Pues bueno, ya sabemos una de las cosas que nos cargamos cuando caemos en la adicción. Regula no solamente la ingesta de comida, también regula el sueño, la temperatura corporal, el equilibrio químico, la presión sanguínea, el ritmo cardíaco, el hambre, la sed, la agresividad,
y la ira. Todo lo que son básicamente emociones. En esa parte del cerebro que veis marcadita en rojo es lo que se conoce como el sistema límbico, sistema de recompensa cerebral. Vamos a verlo más detallado. El cerebro emocional tiene que ver con nuestras necesidades de vínculos, nuestras necesidades vinculares, la expresión de sentimientos y de emociones, la relación padre-hijos y las adicciones. Sirve para inhibir, para frenar, para controlar los impulsos, los impactos que parten del reptil. Este actúa de freno del cerebro primario para cantidad de informaciones que manda hacia la parte pensante del cerebro. Así que lo inhibe tanto a sus reacciones como a sus rituales. El cerebro medio puede frenar al cerebro base. Bueno, en este segundo sistema es donde situamos la base del aprendizaje emocional. Ya hablaremos de esto, aunque no es sinónimo de inteligencia emocional. No confundamos aprendizaje emocional con inteligencia emocional, que no tienen nada que ver, no es lo mismo. Este sí tiene la capacidad de aprender. Esta parte del cerebro aprende, pero lo hace de manera inconsciente. En el cerebro medio no actúa nuestra voluntad ni lo que ocurre en él lo hacemos conscientemente. Son todavía partes funcionales autónomas. No intervenimos. Cuando se desata la adicción, y se desata en esta parte del cerebro, y algunos nos dicen, coño, pues podías parar. No tenemos ningún poder de incidencia en esta parte del cerebro. Ahí no llegan los hilos de la voluntad. Ahí no llegan los hilos de la consciencia. Es como si ante un estímulo de peligro, pues que lo que suelo hacer yo muchas veces el primer día que viene alguien a hablar conmigo es hacerle así con el bolígrafo a ver si cierra los ojos. Normalmente lo cierras. No te pones a pensar, porque además no me conoces. Si me conocieras los cerrarías seguro. Pero normalmente, pues eso, hay un acto reflejo y ya está. No, hay cosas que no se pueden controlar sencillamente porque son instintivas y eso ocurre. Entonces, ya estamos hablando de una fase nueva en cuanto al cerebro y en su escala evolutiva de abajo hacia arriba. Estamos hablando ya de una parte que aprende, no conscientemente, pero aprende. Y este aprendizaje se posibilita pues porque sus estructuras son capaces de memorizar situaciones y lugares. Normalmente las divide en dos categorías. Todavía no es muy sofisticado, pero hace dos apartados claros. Hay reacciones, lugares, situaciones que son favorables a la supervivencia y situaciones, cosas, lugares que son contrarios a la supervivencia. Es decir, hay una parte de él que asienta una memoria relacionada con el placer y hay una parte de él que asienta, que selecciona una parte de memoria de dolor. Con lo cual, estamos hablando ya de unos conceptos en los que placer y daño, placer y dolor se empiezan a asentar con un aprendizaje. Tú ya sabes, sin necesidad de tener que aprenderlo, que cuando arrimas el dedo a una llama te quemas. Y la próxima vez que veas una llama no pones el dedito. Si tú sabes que hay una superficie que está caliente, aunque no parezca que esté caliente, hasta que no lo toques no te vas a enterar, pero una vez que toques, la próxima vez que vayas a poner la mano, yo me acuerdo de las chapas de cocina que había antiguamente en las casas. Estaba frío, estaba hierro fundido, aquello, pues para calentar aquello, pero una vez que te quemabas una vez, aunque te dijera tu madre que estaba la chapa fría, ibas tocando con la mano así, ¿sabes? Como diciendo, cuidadín, porque ya tu cerebro ya aprendió que hay, ojo con poner la mano. ¿Es un aprendizaje consciente? No, es un aprendizaje instintivo. Tampoco es un aprendizaje instintivo, es un aprendizaje emocional. A eso te ha producido un daño, un dolor, y tú has aprendido por el daño que te ha producido. ¿Me explico o no me explico? ¿Estamos dormidos?
¿Saco los cencerros? Vale. Es que me he equivocado, creí que era cencerro. Esto es para los que estén por ahí en la nieve esquiando mientras dicen que tienen gripe. Hoy me ha llamado, me ha mandado alguien un mensaje de voz diciéndome que no puede venir porque tiene gripe, con una voz que parecía la propia de alguien que está en la Feria de Sevilla. ¿Sabes? Y digo, hostia, pues para estar con gripe, que fuerza de ánimo tiene el personal, ¿eh? Y me queda así como diciendo, ¿cómo son las gripes de ahora, chica? ¿Será que soy viejo ya? Es de estas cosas que... Bueno, entonces estamos hablando de un sistema que nos enseña lo que es el dolor y lo que es el placer. Y en base a la memoria que tiene de dolor y de placer, pues hace que hagamos o dejemos de hacer determinadas cosas. Pero tiene un problema, que se puede engañar. Al cerebro se le puede engañar. Se le puede engañar de muchas maneras. Si no habéis visto nunca a un mago haciendo cosas de magia, pues id a verle. Y entenderéis cómo los magos engañan a nuestro cerebro haciendo cosas delante de nuestros ojos que no somos capaces de captar. ¿Qué le pasa al cerebro? Pensadlo, pensadlo. ¿Qué cerebro tiene que intervenir ahí? ¿El cerebro pensante, la corteza, el emocional o el reptiliano? ¿Con cuál de los tres cerebros captarías lo que pasa ahí? Imagínate que está haciendo un juego que te puede parecer peligroso. ¿Qué harías? ¿Qué crees que pasaría ahí dentro? Hay un juego perverso que es, mediante la utilización de instintos básicos, anular determinados instintos racionales. Y esto los magos lo hacen muy bien. Y algunos psicólogos también. Y lo voy a dejar ahí. Bueno, sabemos que cuando un mamífero, y no hablo ahora este cerebro también se conoce como cerebro mamífero, ¿no? Es decir, Dylan también tiene este cerebro. Bueno, pues cuando un mamífero vivencia una situación que le genera placer, automáticamente es capaz de recordarlo del mismo modo que recuerda cuando algo le genera dolor. Y pese a no ser consciente de ello, ese cerebro aprende lo que le duele y aprende lo que le genera placer. Lo de siempre, el ejemplo de un depredador: si tú pasas por un sitio donde alguien te atraca o te asalta, tú ya te preocuparás la siguiente vez de buscarte, aunque no sea conscientemente, otro camino para ir a donde quieres ir. Y sabes que te está esperando el león, por ahí no pasas. Te digo el león como te digo pues un caco que te está con la navaja esperando, me da igual. Bien, y todo esto va a ocurrir que te pongas en un proceso de prevención básicamente porque el sistema límbico te castigó con emociones negativas y eso te hizo sentir miedo. Te sentiste sobrecogido, sentiste el susto, todo tu organismo empezó a segregar determinadas sustancias y te viste en un momento de apuro difícil de superar. A eso le añades una serie de emociones secundarias como la vergüenza y otras tantas, y bueno, en fin, tu cerebro te ha castigado con una serie de cosas, de situaciones negativas que van a hacer que no te olvides de que por esa calle mejor no pases, porque tienen tigres. Me está viniendo a la cabeza una imagen de una película que me puse a ver ayer, una serie que me puse a ver ayer de unos indios, que había un chamán indio que cuelga a las serpientes de las ramas de los árboles para sacarles el veneno, y ver una rama de árboles con un montón de serpientes colgadas, pues es lo más antinatural que existe. Las serpientes no pertenecen al aire, pertenecen al suelo. Entonces, el ver las serpientes colgando es una cosa tela. Y yo, que las tengo una fobia, que no puedo con ellas, porque si hay algo que me aterra a mí son los reptiles. Es que no,
Es que mi cerebro reptiliano, pues, y eso siendo de pueblo. Mira que he visto culebras de crío y hasta con corderos dentro en la panza, es que es tremendo, ¿no? Pero bueno, cada cual tiene sus miedos. El mío son los reptiles. Menos el lagarto Juancho me caía bien. Bueno, pues aquí tenemos dos claves entonces, sobre el aporte que hace este sistema, el sistema límbico, a la conducta y a la evolución. La primera clave es que todo lo que percibe y vivencia el mamífero es premiado o castigado. Esto tiene que quedar claro, o premio o castigo. Obviamente en función de si es en favor o en contra de la vida. El premio, emociones positivas, placer. El castigo, emociones negativas, dolor, etc. Así que ya nos vamos a ir a las premisas de premio y castigo. Y esto que percibe el cerebro límbico se memoriza, guarda registro de ello. En esta zona está el hipocampo, que es el centro de registro de la memoria, y se guarda. De manera que el cerebro emocional incorpora la capacidad de aprender y memorizar de acuerdo a sus experiencias, no a tu análisis racional, a sus experiencias emocionales vividas. ¿Me explico? Bien. Y con ese aprendizaje, en el futuro, va a hacer uso de eso que ha aprendido para actuar. Es decir, que el cerebro mamífero ya no solamente actúa con bases exclusivamente genéticas como el cerebro reptil, por instinto, sino que también lo hace con bases experienciales. Ha aprendido de sus experiencias, de dolor o de placer. Ya sabe lo que es bueno y ya sabe lo que es malo, sabe lo que le gusta y sabe lo que es peligroso. Esas bases experienciales han hecho de él una parte importante de trabajo en cuanto al aprendizaje. Ya sabe, ha aprendido. Y eso le va a permitir modular respuestas de su sistema inferior, que es el reptiliano, el instintivo. A veces la información que llega del tallo del cerebro arriba puede ser frenada por el sistema límbico, que es más nuevo evolutivamente hablando y puede contener. ¿Por qué lo puede hacer? Porque ya tiene determinadas experiencias y ya sabe que determinado instinto enviado o golpe de instintivo enviado por el cerebro reptiliano lo puede inhibir, lo puede frenar y no hace falta que actúe. Entonces se contiene. ¿Me explico? Y todavía no hemos empezado a usar lo que realmente dicen que usamos. Bueno, la segunda parte de esta historia es que el placer no es algo sin sentido o banal, sino un premio que te da el cerebro por realizar algo en favor de la supervivencia, en favor de la vida. Es decir, que cada vez que hacemos algo que nos da placer, ese placer lo es porque nuestro sistema emocional, nuestro sistema límbico, lo cataloga como en favor de la vida, de nuestra vida. Y cada vez que sentimos dolor, pues nos castiga por hacer algo en nuestro perjuicio. Por tanto, las dos premisas del sistema límbico son dolor y placer, premio y castigo. Bajo estas dos premisas a nivel celular funcionamos. Somos células en movimiento, no somos una masa sólida. Si pusiéramos un aparato en juego lo suficientemente pequeño, pues de 1 nanómetro o 2 nanómetros, se podría meter por la frente y aparecernos en los pies, viajando entre células sin tocarlas. Sabemos que uno de los espacios más pequeños que existen son los que hay en la sinapsis, en el punto de comunicación entre una neurona y otra. Ese espacio es de 20 nanómetros. Estamos hablando de que un nanómetro es la millonésima parte de 1 milímetro. Si hiciéramos una máquina que pudiera tener ese tamaño, nos podría atravesar la cabeza de punta a punta sin tocar ni una sola de nuestras células. Es decir, nosotros nos manejamos en un universo que con el tamaño adecuado puede ser perforado por una máquina que pase a través de él sin tocar ninguno de sus elementos. De la misma manera que vemos un universo a la noche estrellado y mandamos una nave para arriba y no vamos tocando los planetas.
porque somos una cosa tan insignificante que una nave diseñada por hormigas como nosotros, en todo lo que es el pleno universo, pues lógicamente puede viajar sin chocarse con absolutamente nada, porque hay sitio más que de sobra. Bueno, es cuestión de tamaño. Entonces, no somos una formación pétrea, no son, bueno, y hasta las piedras tienen espacio, es decir, que todo es célula, y entre célula y célula hay espacio, y se puede atravesar prácticamente todo. Bueno, entonces, placer y dolor, premio o castigo por hacer algo a favor o en contra de la vida. Sin embargo, y ya empezamos con los peros, el sistema emocional puede fallar. De hecho, falla. Como cuando otorga placer, pues por consumo o por comportamientos de sustancias o conductas adictivas que afectan a la salud. ¿Cómo es posible que algo que va contra nuestra propia integridad física o contra nuestra vida nos puede proporcionar placer? ¿Cómo es posible que el mundo entero entienda que el disfrute, ahora que ya llega, bueno, ya hemos pasado el 21 de diciembre, el 24, el 25, el 30, el 31, el 32, el 13 de enero, ahora llega el 20 de enero, el 19, y aquí y después viene Caldereros, y después vienen carnavales, y después sigo. Y todo esto se reduce a que el verdadero placer social, el placer social se traduce en la ingestión masiva de drogas en todas partes y en todos los sitios y por toda la gente. Con las legales, pues bien, y con las ilegales, pues igual, lo mismo. Ya me gustaría a mí ver cuántos tamborreros van el día 19 por la calle sin una bolsita de polvos mágicos en el bolsillo. El cava y eso se lo sirven. Y lo otro, pues no sé, hay algunos que en el palillo, en la baqueta, se ponen una... ¿Y quién les va a decir algo? ¿El de al lado? Los de la charanga igual. Me acuerdo un día abajo de la cuesta de Aldapeta, pues los hijos de Yolanda estudiaban en Aldapeta y ya con 17 años salían en la tamborrada por último año y según bajas la cuesta de Aldapeta hay un bar, te pegas de frente con un bar un poquito a la izquierda y les estaban sacando cava a los chavales y ahí doña Tecla pues montó en cólera de a ver cómo les podían estar dando alcohol a chavales que sabían, todo el mundo sabía que los colegios eran gente menor de edad. Pero claro, estos ya tienen pelos en las piernas. Amigo, la que le prepararon fue las madres de los demás chavales, le montaron una bulla que al final se tuvo que callar y largarse. Pero es que, ¿cómo no le vas a dar el día de San Sebastián a un chaval que todos hemos sido jóvenes? Eso es un argumento de peso. Todos hemos sido jóvenes. Y ya está. Y como en la juventud se puede hacer lo que a uno le dé la gana, no vas a llamar a la Artzaina, ¿no? Para que vengan oye, que les están dando alcohol a estos chavales. Bueno, lo puedes llamar, pero ¿y la Artzaina qué va a hacer? Decir, señora, le diría, señora, o sea, ¿qué me está usted contando? No, yo no dejo de pensar que los Artzainas también tienen hijos, ¿eh? Y claro, si buscas a alguno o alguna que esté sensibilizada, pues te puede hacer caso, pero de ahí para arriba, al mando o al otro mando, imagínate que estás en la comisaría y empiezas a subir pisos para decirle al jefe, y luego al jefe del jefe, y luego al jefe del jefe, y luego no bajas de arriba sin ascensor. Con la boina de paracaídas. Es lo que hay. Bueno, decía que la segunda clave es que el placer no es algo sin sentido banal, sino un premio. Que puede fallar, el sistema emocional puede fallar, como cuando otorga placer, pues por... Estos dibujos animados eran los que veíamos nosotros cuando éramos chavales.
Y ahí veis al gatito Tom, cómo se lía un cigarrito, lo moja con la lengua de Jerry, se lo tira al aire, le pega un tiro con la pistola y lo enciende. Donald Trump tiene que estar encantado con esto. Esto lo veíamos cuando éramos chavalitos, Entonces, ¿qué vas a pensar que fumar es malo? Explícale a alguien que ha visto esto desde que tenía 4 o 5 años que fumar es malo. Bueno, como un adicto, igual que un adicto. O sea, la cosa más inofensiva del mundo, liarse un cigarrito y encenderlo de un tiro. Bueno, entonces, nos situamos en los procesos de aprendizaje y para que nos quede ya más o menos asentado en la cabeza, estamos hablando de que hablamos de partes celulares del cerebro estimulares. Hay unos estímulos que, por un lado, pueden provocar un acontecimiento contra la supervivencia, nuestra memoria lo registra y genera un archivo de dolor. Esa memoria se enclava en la neurofunción dolorosa. Es decir, nuestras neuronas aprenden que tienen ahí un cuadro doloroso en perspectiva en el momento en el que ese estímulo vuelva a funcionar. Y otro estímulo pues, puede generar un acontecimiento pro supervivencia, la memoria lo recoge como un archivo de placer y cuando necesita tocarlo, busca la neurofunción placentera. Es decir, tenemos archivos de placer y tenemos archivos de dolor. Sabemos lo que nos va a producir dolor y sabemos lo que nos va a producir placer. El problema llega cuando no entendemos qué es lo que pasa, que cosas que tienen que ser dolorosas no lo son. ¿Para qué sirve el dolor? Te avisa de que hay algo que no funciona bien. ¿Por qué? ¿Cómo es posible entonces que el dolor a veces llegue tarde? O que no se produzca cuando se tiene que producir. Cuando alguien pega una calada de tabaco, el dolor funciona. Porque la primera calada de un cigarrillo te produce arcadas. Te produce tóxico, te da náuseas, es asqueroso. Meterse humo por la boca es asqueroso. Pero tú insistes en acostumbrar a tu cerebro a que eso que estás haciendo lo vas a repetir tantas veces como sea preciso para que tu cerebro se acostumbre. Y llega un momento en que le guste tanto por la droga que contiene que tu cerebro va a tomar nota de que eso está rico. Va a necesitar la nicotina y la dopamina que genera la nicotina que te metes. Has forzado a tu cerebro a aprender algo que no es. El primer trago de alcohol es asqueroso. Asqueroso. Aunque sea dulce, es asqueroso. Es malo y te deja mal cuerpo. ¿Qué pasa después? Bueno, que las sustancias también juegan en esto. Tienen un poder, una capacidad adictiva y de atrapamiento de determinados sistemas celulares. No solamente es lo que nosotros hacemos, es con qué hacemos lo que hacemos. Y también para qué hacemos lo que hacemos. Bueno, entonces ya tenemos alguna cosa más clarita. Y más aún, un detalle importante. Hemos dicho que esta parte celular, el cerebro medio, el cerebro límbico, el cerebro mamífero, el cerebro emocional, añade memoria. ¿Qué implica esto? Pues, evolutivamente hablando, significa que incorpora a nuestras motivaciones celulares tiempo pasado. Este sistema ya no es como el anterior, que únicamente vive el presente. También considera el pasado, las experiencias. Has aprendido de las experiencias. De lo que te pasó sacas una lectura. Por lo tanto, lo que te pasó fue en tiempo pasado, si no, no te hubiera pasado. Si no te hubiera pasado, no sería tiempo pasado, ¿vale? Ocurrió y tú lo memorizas. Tienes una idea clara de lo que pasó. Esto te permite hacer algún tipo de predicción. Y además te lo permite de una manera automática. Es como lo que decía antes de poner la mano en la chapa o no ponerla. Si te has quemado una vez, la siguiente no la pones. O si la pones, la vas a poner con mucho cuidado. A menos que estés tarado perdido y digas, bueno, ¿qué coño? Es que me quemo, ¿no? Así que tiene una lectura clara de que una acción X, la que sea, produce un resultado X, el que sea. Y aunque sin conciencia, al menos como la conocemos los humanos, este aprendizaje se produce. Por tanto, estamos hablando de un cerebro inicial, el reptiliano, que actúa y vive todos sus procesos estimulares en presente. Un cerebro medio
que actúa en presente y que archiva memorias del pasado, con lo cual puede hacer predicciones de futuro. Y todo esto inconscientemente. No hace falta que pienses para saber que si pones la mano en la chapa te vas a quemar. Lo sabes. No te pones a pensar, yo un día puse la mano en la chapa, me quemé la mano, mi madre me llevó al ambulatorio, me dieron no sé cuántos de estos de crema, estuve no sé cuánto tiempo con la mano vendada, por lo tanto, no voy a poner la mano en la chapa porque me voy a quemar. No. Pues eso. Bien, esta serie de funciones adicionales pues requieren de un tiempo mayor para llevarse a cabo. De un tiempo mayor que utiliza el cerebro reptiliano para funcionar. Por esa razón, este sistema es levemente más lento que el anterior, que el instintivo. Aunque es notablemente más rápido que el tercero, que la corteza cerebral. Entonces estamos introduciendo el factor tiempo en todo esto. El presente, reacción inmediata. El cerebro límbico ya tiene necesidad de un mayor tiempo porque implica más sistemas para reaccionar. Por tanto, es más lento que el primero. Pero aún y todo es bastante más rápido que el tercero. Por eso, el cerebro primario y el cerebro límbico son más potentes y más rápidos que el cerebro pensante. Por eso intervienen antes. ¿Esto es una ventaja o una desventaja? Bueno, pues no tiene por qué ser una desventaja, no tiene por qué serlo. Pero vamos a verlo, porque pasamos ya a la parte pensante del cerebro, a la corteza cerebral. Esta es la parte evolutivamente más nueva. Los reptiles no tienen de esto. Y los que andaban por los árboles, bueno, pues tenían, pero no. Ha evolucionado. Estamos hablando de la parte que constituye el 80% de la masa cerebral. El 20% la ocupa el cerebelo, lo que está ahí abajo a la izquierda, ¿vale? Esta parte es la que permite el desarrollo de determinadas actividades consideradas como únicamente humanas. ¿Cuáles son? Pensar, resolver problemas, crearlos, analizar, crear, destruir, sintetizar, realizar tareas complejas, leer. Por eso este sistema se conoce como sistema cognitivo ejecutivo, pues porque en él residen todas las funciones cognitivas que hemos mencionado. Cuando hablamos, y a algunos se les queda mirando en la parte cognitiva o una reacción cognitiva, estamos hablando de este tipo de reacciones. Pensar, resolver problemas, analizar, crear, sintetizar, realizar tareas, etc. Eso es cognición, ¿vale? La capacidad de hacer todas esas cosas. En este cerebro residen todas estas funciones cognitivas, como digo, y el aprendizaje consciente. Lo que aprendemos con este cerebro lo hacemos de una manera cabal, con consciencia, estando a lo que estamos. Pero también tiene muchas funciones más. Bueno, la corteza cerebral está dividida en dos partes, en dos hemisferios, se conocen como hemisferios. El izquierdo es un proceso, es una parte que dicen que es analítico y lógico, tiene un proceso secuencial de la parte al todo, es más realista, es donde se asienta la comunicación verbal, la planificación y la ejecución de planes elaborados y es sensible al tiempo. Y el derecho, pues es intuitivo, es global, va del todo a la parte, es imaginativo, en él se asienta la comunicación no verbal, detecta los peligros, es impreciso y poco sensible al tiempo. Como veis, ahí hay dos hemisferios que se ocupan de una infinidad de cuestiones. Siempre me gusta hablar del cuerpo calloso porque es una de las partes del cerebro que más me llamaron desde que empecé a aprender algo de esto la atención. Esto es un haz de 200 millones de fibras que comunica los hemisferios izquierdo y derecho. Es decir, todo lo que pasa de un hemisferio pasa al otro por medio del cuerpo calloso, de este haz de fibras. De forma cruzada entra la información por el izquierdo y pasa al derecho, del derecho pasa al izquierdo. Bueno, la comunicación interhemisférica entre los hemisferios se efectúa en una
cuestión de milisegundos. Básicamente, como digo, a través de esta haz de fibras que se llama cuerpo calloso. Cuando os acordéis de los callos, pues ya os digo, es un haz de unos 200 millones de fibras tendido entre los dos hemisferios. Bien, el sistema de la corteza cerebral incorpora la visión de futuro. Esto no quiere decir que seamos Rapel y veamos el número de la lotería que va a tocar el año que viene. Así que recordemos, la parte reptiliana del cerebro, instintivo, tiempo, presente. La parte emocional, presente y pasado. La parte ejecutivo, funcional, cognitivo, presente, pasado y futuro. Es el que mayor volumen, como he dicho, ocupa del cerebro. Y es el que hace un análisis más complejo y con información más detallada. Sin embargo, necesita de un tiempo mucho mayor y consume la mayor cantidad de energía, el 20%, la mayor parte de energía del 20% de la energía que consume el cerebro. El cerebro consume el 20% de la energía del cuerpo. Pues el córtex se lleva la mayor parte de ese 20%. Saber que este sistema, mejor dicho, que el sistema emocional responde a un estímulo en 125 milisegundos. 0,125 segundos. Y el racional o el cognitivo, ejecutivo, y el racional, digo, lo hace 325 milisegundos más tarde. Es decir, que responde a los 500 milisegundos. Es decir, necesita medio segundo para reaccionar. Y eso, en el mundo celular, es mucho tiempo. Medio segundo ya es un tiempo medible. Bueno, por eso los instintos del reptiliano y las emociones del límbico pues tienen más peso en el proceso funcional que la razón. Porque actúan con mucha más velocidad y con mucha más potencia, descifrando lo que los sentidos perciben y decidiendo mucho antes de que seamos conscientes de lo que está pasando. En cristiano, muchas veces hablamos antes de haber pensado. ¿Por qué los adictos hablamos sin pensar o antes de pensar? Porque somos más límbicos que cerebrales. Nuestro sistema básico tiene mucha más fuerza, estamos manejando instintos mucho más primarios y somos muy impulsivos y poco reflexivos porque nuestra parte emocional está totalmente ejercitada y además libremente, sin ningún tipo de corte ni de tara de ninguna clase, y nuestro sistema reflexivo está acojonado ante los embates que le llegan del reptiliano y del emocional. No tenemos capacidad de control sobre lo que ocurre en la parte media y baja de nuestro cerebro. Por eso abrimos la boca antes de pensar. Por eso metemos tanto la pata y por eso hacemos cosas que no queremos hacer, decimos cosas que no queremos decir y pensamos cosas que no queremos pensar. No somos tontos. Tenemos una parte del cerebro, la parte reflexiva, la parte que puede inhibir lo que nos viene de la parte baja del cerebro, no está en funcionamiento. O a veces tiene interferencias que provocan que no funcione en condiciones y pueda inhibir, frenar todo lo que nos viene de abajo, todo ese torrente que viene de abajo. Así que mucho antes de que algo sea considerado de tal o de tal manera, ya estamos haciendo cosas. En vez de estarnos quietos, dejando que se pose el polvo. No, ya está. Lo que dice Carlos de mecha corta, somos de mecha corta. Pues eso es el de mecha corta. Funcionar con los dos cerebros teniendo el más grande, el más importante sin utilizar. Y queremos echar mano de él cuando queremos. Pero cuando queremos echar mano de él, no lo tenemos en marcha. Es como que quiere correr, pues eso, pues la Beovia, porque es lo primero que me viene a la cabeza. Y no ha entrenado en todo el año. En vez de correr. No. Me voy andando. Sí, voy andando. Bueno, lo que tiene que quedar claro es que lejos de ser una desventaja,
los sistemas instintivo del reptiliano y emocional del cerebro medio facilitan la vida, porque aportan gran capacidad de reacción rápida, evitando tener que decidir cada acción, cada cosa que hacemos, cada movimiento del día. Nos quitan muchísimo trabajo, pero nos aficionamos a no tener ese trabajo, nos aficionamos a lo instintivo en vez de a lo reflexivo, porque no nos cuesta nada, no cuesta nada ceder al impulso del cerebro medio y ponerse a pensar que no sé qué, bueno, se nos ponen las ojeras por aquí. Sin los sistemas instintivo y emocional, no solo no existiría la razón. La razón es lo que fundamenta que esto que está ocurriendo en nosotros tenga una forma concreta. Sin estos dos cerebros no tendríamos prácticamente motivos para subsistir. Los instintos y las emociones son los impulsos que necesitamos para actuar y para sobrevivir. Atemperarlos, manejarlos de una manera prudente, consciente, es la parte que nos toca hacer, sobre todo con la parte frontal del cerebro. Pero para eso pues hay que entrenarlo como todo. En nuestro cerebro hay cerca de 86.000 millones de neuronas, ya os lo sabéis de memoria, ¿no? En constante conexión. Cada una de nuestras neuronas se conecta aproximadamente con otras 11.000. Imaginaros. Cada pensamiento, cada mensaje o cada estímulo produce una conexión. El aprendizaje consiste en formar nuevas conexiones en un proceso muy intenso desde la infancia. Desde la más tierna infancia. El cerebro en el cerebro se van formando redes, que se conocen con el nombre de redes hebbianas o hebbianas, por medio del aprendizaje. Y se va componiendo y diseñando. Esto es lo que llamamos neuroplasticidad. El proceso más intenso a nivel de neuroplasticidad será entre los 4 y los 10 añitos, cuando algunos ya estábamos tomando sopas de vino para desayunar. Bien, lo que ocurre es que en nuestro cerebro es que tras unas pocas descargas simultáneas entre ellas, las neuronas tienden a unirse más y más. Y así van formando un grupo. La sinapsis, la unión de dos neuronas que se descargan continuamente en forma conjunta, va sufriendo cambios bioquímicos, que es lo que se denomina potenciación a largo plazo. De tal manera que cuando una de sus membranas se activa o se desactiva, la otra también lo hace. ¿Vale? Es un todo armonioso que hace que el hecho de estar juntas durante más tiempo y potenciarse y activarse las unas a las otras, crean un círculo fuerte y consistente que se denomina potenciación a largo plazo. ¿Eso qué quiere decir? Que la información que se esté transmitiendo en esos puntos va a ser recordada durante mucho más tiempo. En pocas palabras, las neuronas se han asociado. Y eso es lo que garantiza que en el futuro se activen muchas más veces que antes, porque están ejercitadas. Aquí hay una ley subyaciendo por encima de todo esto, que es la ley del uso. La ley del uso dice que lo que no se usa se pierde, sea lo que sea. Decía que garantiza que en el futuro se activen muchas veces que antes por el hecho de estar asociadas. Y no solo van a depender de su propia estimulación, sino que también van a depender de las nuevas neuronas que se integren en esa red en la que están operando. Ese fenómeno, que también es de suma importancia, fue lo que se denomina, que he dicho antes y me he quedado ahí, aprendizaje hebbiano. Y es la base del aprendizaje y de la memorización. Os estaréis preguntando qué es esto de... Ese señor era el doctor Donald Hebb, un canadiense que, como veis, tuvo una larga vida. Las teorías de Hebb sobre la forma y la función de la agrupación neuronal dicen algo como lo siguiente, y esto lo escribió en 1949. Dos células o sistemas de células que están continuamente activas al mismo tiempo tenderán a convertirse en asociadas, de manera que la actividad de una facilitará la de la otra. Cuando una célula ayuda en repetidas ocasiones a que otra se dispare, en el axón de la primera célula se desarrollan botones sinápticos o se agrandan si ya existen en contacto con el soma, con el cuerpo de la siguiente célula.
Ahí veis una célula y el cuerpo, soma, la parte más abultada. En fin, por ejemplo, y de modo práctico, para rescatar un recuerdo, algo que tengas en la cabeza pues de hace mucho tiempo, pero que hace mucho que no te pones a pensar en ello y está pues más o menos apagadillo, ¿no? Es una luz que está ahí ya pues con poca chicha. Para rescatar ese recuerdo, la red neuronal lo que hace es fortalecer la asociación de un grupo particular, el que tenga que ver con eso, y sus enlaces débiles, porque están sin uso, al focalizar la atención sobre ellos. Las conjunciones reforzadas por la intención y por la atención que tú le pones al asunto permiten que sus neuronas se disparen juntas. Cuando lo hacen unas cuantas veces, porque estás intentando recordar, pues suponte el aprendizaje neuromuscular, la guitarra es un ejemplo, o el piano, o en el caso de los que cantan, la voz. Y esto lo hace muy bien aquí Adrián, enseñándonos claves que tienen mucho que ver con el aprendizaje neuronal de determinadas formas o maneras, tanto en el canto como... Yo sé que si no ejercito los dedos de una manera adecuada, las posturas de los acordes, me va a costar muchísimo trabajo memorizarlas, pero a base de repetir y 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 de repetir, algo que en principio es una cosa difícil, porque es muy difícil llevar los dedos a las diferentes cuerdas en diferentes trastes y a la vez y cambiar a otro traste diferente, a otro acorde diferente, sin fallar y poner los dedos en otras cuerdas, pues es algo que al principio te da la sensación de que eres un puto inútil. Pero a base de repetir y de repetir y de repetir y de repetir, las sinapsis, los circuitos que hacen que mi memoria neuromuscular haga esas cosas, retienen esa información y llega un momento en que llevas los dedos a las cuerdas sin mirar. Es decir, la red se ha fortalecido y es capaz de, a una orden mía, hacer que mis dedos vayan al acorde do, al acorde re, al acorde sol, al acorde que sea. Tal cual. Y es lo mismo para todo. Cuanto más trabajemos una disciplina y cuanto más disciplina tengamos para trabajarla, más fácil va a ser. Usted vio a Chicote, pues en artes marciales, pues 3/4 de lo mismo. ¿Cuántas veces tienen que repetir un movimiento para... ¿Cómo era eso que decían? Yo no quiero ser el más... sino que repite más veces. No soy el... Pues eso. Entonces, cuando esto empieza a ocurrir, las señales se lanzan unas contra otras como si fueran fichas de dominó y hace que toda esa zona, todo ese circuito se asiente, se establezca y esté en continuo movimiento. Es decir, se rejuvenece una pauta ya olvidada o se crea una nueva pauta. Pues por ejemplo, si quieres aprender pues a tocar el piano y no has tocado en tu vida el piano, cuando quieras coger el acorde determinado de do, de re o de lo que sea, pues vas a ver cómo los dedos no te van a donde tienen que ir, aunque tengas delante algún dibujo que te diga es esta tecla y esta tecla, sí, pero pon los dedos ahí y luego ponlo sin mirar. Entonces, es decir, si tenemos un recuerdo tenue, ya poco vivo en nosotros y lo queremos reforzar, damos una orden y nuestros circuitos se reactivan. Con ellos le damos fuerza a ese circuito, lo volvemos a encender, es como encender un circuito eléctrico, es lo mismo. Si no lo conectas, no se encienden las bombillas. De manera que la atención hace que todo eso se refresque. Bueno, la respuesta central del señor Hebb siguió siendo una teoría hasta la llegada de las técnicas experimentales actuales, modernas, porque se empezaron a tomar medidas eléctricas de células cerebrales individuales. Y en una especie de refrescante afirmación física de lo que era hasta entonces una abstracción mental, los datos demostraron que las neuronas del cerebro se comportan tal y como predijo Hebb. Tal cual. Tal cual. El cerebro elabora recuerdos fortaleciendo los enlaces entre las neuronas que se disparan de forma conjunta. Así es como funcionamos, así es como aprendemos y por eso repetimos tantas y tantas veces las cosas. En el caso de las adicciones tiene las particulares de que como solamente usamos la parte media y baja del cerebro, el resto, los procesos inhibitorios de la parte pensante del cerebro no están articulados porque no se usan para funcionar. Entonces, ¿qué hace la rehabilitación sobre eso? El desarrollo de la atención y el control de impulsos.
Aprendemos muy despacio a generar nuevas redes neuronales que nos ayuden a sujetar los impulsos viscerales del cerebro medio y del cerebro base. Por eso es tan importante hacer uso de la terapia de una manera regular, porque sin un entrenamiento regular, no esporádico, no de vez en cuando, las redes gemeanas no se arman. Y si no se arman, no te recuperas. No te recuperas. Vas a tener una sensación de recuperación tan banal, tan ficticia, tan voluble, como si te tiras un pedo, con perdón. Es exactamente igual, no te va a servir para nada. Es armar, recordar, reforzar, armar, recordar, reforzar, memorizar, hablar, recordar, reforzar, memorizar. Y venga, y venga, y venga, y venga. ¿Hasta cuándo? Yo tengo muy claro que por mucho que le pegue a la guitarra con un dedo corto como tengo, pues desde luego no voy a ser Paco de Lucía en mi puta vida. Porque un burro, por mucho que se entrene, en la puta vida será un caballo de carreras. Pero los burros también pueden correr, ¿eh? Ahora, cada cual tiene que tener conciencia de sus límites y de que a veces, no hay límite. Pero eso supone esfuerzo, 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 esfuerzo. No empezar como un tiro, ay, que aquí soy la reina de los mares, cuchi, 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 que no sé qué, que yo esto me lo como, que ya verás tú, que no, la primera de cambio, ay, 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 mira que es que ya no quiero, ay, que ya no, es que no me está saliendo esto, es que no me está saliendo el otro, es que de verdad, sí, dan ganas de picha floja. Pues haz lo que tienes que hacer, aquí la primera de cambio, primera tarascada, uy, me voy. Ya no puedo más. No hay manera de hablar. No sé qué. No sé qué, me apunto. Y luego hace... te desapunto. Y empiezan las primeras espantadas. Pues mira, hoy no voy porque me duele el este. Mañana no voy porque me duele el hosto. Pasado pues porque, mira, que no sé qué coño, que no sé qué. Y al final digo, ¿y para qué coño voy a ir? Si total, para lo que aprendo ahí. En fin, si no pones en marcha nuevas redes neuronales, las viejas seguirán potenciando su influencia sobre ti y volverás al surco de la adicción por una razón meramente biológica. No hace falta que te esfuerces. Tu tendencia es hacia ahí. Ya has estado ahí, vienes de ahí, estás intentando salir. En la adicción se entra cuesta abajo y se sale cuesta arriba. Eso cuesta. Armar el prefrontal, darle fundamento a que la intención y la proposición que tú haces de voluntad se mantenga, a eso supone esfuerzo y un par de bien gordo. Y si no, me siento aquí, voy a la terapia, me siento en la silla. Estoy ahí. Si yo no te digo que estés, pues siéntate en la silla en tensión. En tensión. Estás reforzando una serie de procesos neurológicos que necesitas activar. No puedes estar repanchingado como este tío ahí en una silla, como si estuviera... ¿Tú te crees que se puede estar así? ¿Qué clase de atención? Desde luego es súper motivador para un orador ver a alguien así. Tienes a alguien en primera fila... Solo te falta que empieces a roncar. Y ya, pues es que ya, por lo menos te podías sentar ahí atrás donde yo no te vea. Porque, claro, uno tiene su corazoncito. No me mires así, que no me das ningún miedo, ¿eh? Espérate, no. Además tengo aquí 2 cencerros. A falta de uno tengo 2 cencerros. Y tu mujer al lado. Y ella está conmigo, no contigo. No te lo pierdas. Pues eso. En fin. Bueno. Como decía, esta propuesta de Hebb pues tuvo la salida clara una vez que las pruebas experimentales dieron clara muestra de que Hebb tenía razón, porque cuando él lo hizo, esto era una simple abstracción mental. Estaba basado en estudios celulares, pero centrado en las técnicas que usaba el doctor Ramón y Cajal en estudios de microscopio. Pero no había un estudio matemático claro a nivel eléctrico de lo que estaba ocurriendo en las neuronas, ¿no? De todo ese lenguaje que se produce en ellas. De modo que la neuroplasticidad, esto de lo que estamos hablando, pues puede definirse como el potencial para el cambio. Puede definirse como la facultad de modificar nuestra conducta y adaptarnos a las demandas de un contexto particular,
Esto lo decía el señor Göring en 1981. Pero también se puede presentar como la capacidad del cerebro de armar, fortalecer, desarmar y debilitar redes neuronales. He dicho bien, armar, fortalecer, desarmar y debilitar. Podemos hacer estas cosas, de forma tal que podamos afirmar que todas las redes de neuronas fuertemente conectadas forman parte de la memoria de largo plazo y que aquellas que dejamos sin comunicación, sin alimento, pues se van debilitando porque hay un efecto contrario que vamos a ver. Porque para que el aprendizaje se efectúe, también debe producirse el mismo fenómeno a la inversa. Es decir, que si una red no se usa, irá poco a poco perdiendo las conexiones entre las neuronas que la integran, hasta casi desaparecer. Este proceso es muy importante porque permite que información que ya no es de utilidad pues sea reemplazada por una nueva o actualizada. ¿Vale? Cosas que ya vemos que están obsoletas, que no nos valen, pues las vamos dejando de lado. Pues como, por ejemplo, la idea peregrina de que el hecho de consumir alcohol u otras drogas pues es una cosa genial. Pues si sigues abasteciendo esa idea, si sigues teniendo, ¿cómo se dice?, chispazos de el zurito, la cervecita, el cigarrito, tú... A ver, ni cigarrito, ni qué cervecita, ni qué hostias. Veneno, droga, dura, las más duras. Nadie habla de la cocainita o de la heroinita. ¿Qué coño de lenguaje es ese? Estás articulando, dándote permiso a una serie de circuitos neuronales para que sigan activados por esa condescendencia tontorrona con la que tú te permites hablar de algo que casi te mata. Que mata a tantísima gente a lo largo del mundo. Y todavía estamos hablando de... Y todavía venimos aquí a... Aquí vienes a armar circuitos neuronales a base de esfuerzo y de trabajo. Y dentro de ese esfuerzo y de ese trabajo están las andanadas que te llevas en las terapias. Y si tienes las orejas abiertas para que te entre toda esa información dentro y haces todo lo que se te propone, como hicieron con las leyes de Hebb, armarlas de un contenido, pues entonces podrás hacer las cosas. Pero no se trata de venir aquí a sentar el culo en la silla. Eso lo único que hace es generar callos en el culo. Sí, no os riáis. Que yo cuando empecé a acudir a terapias me había pasado toda mi vida trabajando de pie y era incapaz de estar sentado media hora. A mí me molestaba el culo un montón en las sillas. Sí, no soportaba yo una hora ahí. ¿Qué te pasa, coño? Tienes almorranas. Es decir, no aguanto sentado. Si no me he sentado en mi puta vida, llevo toda la vida de pie. Ahora, pues no puedo estar de pie. Más tiempo del debido. En fin, la comunicación neurológica. Ahí la tenéis. A ver, una vez dicho que el proceso de neuroplasticidad es el que permite el aprendizaje y la memoria sean posibles, podemos expresar que existen dos tipos de neuroplasticidad. La positiva, que es la que se encarga de crear y ampliar redes neuronales o hebbianas, y la negativa, cuyo objetivo es eliminar o disminuir aquellas células que no se utilizan. Inclino que no paga a la puta calle. Así pues, el aprendizaje da forma al cerebro. Cambia morfológicamente al cerebro, rediseñando constantemente su estructura. ¿Pero qué necesita el cerebro para aprender? Pues necesita atracción por la novedad, que le gusten las cosas nuevas, que te pongan, que te interesen determinadas cosas, los desafíos, los estímulos internos, los estímulos externos, la motivación, el contexto, los hechos, el orden. Todo ese tipo de cosas hacen que uno se ponga en marcha para poder hacer cosas, pero se tiene que estimular y a veces no basta con que el estímulo sea exterior, tiene que ser también interior. Si tú no pones de tu parte lo que tienes que poner, no esperes varitas mágicas, no esperes milagros, el milagro eres tú. Tu intención, tu motivación, tu intensidad y tu insistencia. Seguir. No, al fin me cambio, ay, que estoy malo, ay, que me duele la gripe, ay, que no sé qué, que no sé igual, que me quedo en casa. Y esto de la conexión, pues vamos a empezar a ponerle una especie de veto porque a mí también me cuesta venir aquí todos los sábados. Y me parece una falta de respeto. Por tanto, recordemos que la memoria a corto plazo es la que nos permite recordar durante algunos minutos u horas
Y la memoria a largo plazo nos permite recordar durante mucho tiempo o para siempre. La revisión y la repetición producen la consolidación y sitúan la información en la memoria a largo plazo. Por ejemplo, imagínate una carrera muy estudiada y muy practicada. Has estudiado medicina y te has pasado tu vida practicando la medicina. Esa capacidad de conocimiento pues no solamente se va a asentar, sino que se va a ir estimulando y incluso incrementando por el conocimiento práctico del desarrollo de la profesión. Sería una cosa. O imagínate que estudias medicina y luego te dedicas pues a cultivar setas en peñas de allá. Y te pasas 40 años cultivando setas. Y un día quieres recordar todos tus estudios de medicina y retomarlos, pues te vas a tener que poner las pilas para que todos tus circuitos de aprendizaje, los aquellos que aprendieron todo lo que es el cuerpo humano, es decir, todo lo que tú tuviste que aprender para llegar a ser médico, pues vas a tener que empollar de cojones. Pero tendrás una memoria ahí, poquita cosa, y habrá cosas que no se te habrán olvidado y que no se te olvidarán nunca. ¿Sabes por qué? Porque las aprendiste emocionalmente. Y el aprendizaje emocional dura más que el aprendizaje... no me quiero adelantar. Porque hay tres tipos de aprendizaje. El aprendizaje emocional es rápido, es indeleble porque la emoción lo graba y no requiere esfuerzo. La adrenalina, la noradrenalina y la dopamina lo fijan de una manera importante en la memoria. El aprendizaje cognitivo ejecutivo emocional, que se relaciona con el sistema emocional y con la corteza, requiere de esfuerzo y de tiempo. Aquí ya no vale con lo meramente estimular, requiere que pongas atención para poder desarrollarlo. Y el aprendizaje cognitivo, ejecutivo, intelectual es lento, es el típico de una persona que estudia una carrera durante un tiempo largo, pero es fácil de borrar, es difícil de retener si no se practica, requiere tiempo, esfuerzo y mantenimiento. Ha costado mucho más y es más fácil de borrar, curiosamente. El proceso estimular, lo que aprendemos en base a emociones, se guarda, se retiene, porque la emoción lo fija, lo asienta, lo deja marcado, subrayado, para que nos entendamos. El freno, la inhibición o el control, pues es otra función más del prefrontal y es la responsable del aplazamiento de las respuestas automáticas a los estímulos. Es la que nos ayuda a cuando te entran ganas, que se te llama, quieto tigre, y te para, ¿no? Es la responsable de la concentración en una tarea específica, que se te va a la cabeza, que no, que estate a lo que estás, que ya estás otra vez repanchingado en la silla, que no te has servido nada lo que te he dicho, se te ha olvidado que te acabo de decir que te pongas bien sentado y ya estás otra vez, te vas chiristando para abajo. La atención, proceso prefrontal. Ponte en lo que estás, concéntrate en una tarea específica o la iniciación en tareas voluntarias o independientes. Voy a hacer esto otro. Cuando falla todo esto, pues se tiende a abordar grandes proyectos sin la atención necesaria. Nos metemos montamos una empresa por la tarde, la ponemos en marcha por la noche y a la mañana tenemos a todos los obreros en el paro. Y las personas pues se ven abrumadas por los detalles desatendiendo el panorama en general. Hay una parte del cerebro, como he dicho antes, que va del todo a las partes y otra parte que va de las partes al todo. Bueno, pues aquí estamos hablando un poco de eso. Somos capaces de abordar un plan general, pero no queremos ni pararnos a pensar en ninguno de los detalles que lo conforman. O sea, aquí, pues no sé, es un poco después de la exposición del otro día de David, pues hubo quien me dijo, joder, es que parece mentira que se hagan tantas cosas. Claro, veis la globalidad, pero los detalles, el día a día, la atención, el teléfono, esto, lo otro, los escritos, lo que llega del juzgado, lo que no llega... O sea, atender a tantas y tantas cosas, pues ese trabajo se hace también. Pero claro, aquí veis lo que veis. Hay un tío aquí el sábado pegándose el esto de, mira, qué bonito, el mono pegando con los platillos. O sea, bueno, pues el mono pegando con los platillos lo tienes que buscar, lo tienes que meter ahí, y todo eso se hace. Así, eso son horas y horas y horas de trabajo. Y luego, pues en hora y pico, pues está todo liquidado, pero bueno, pues es lo que hay. Así que es importante, es muy importante educar las funciones del prefrontal desde muy pequeños. Si ya desde pequeño, no sé qué es, a 7:30, el jueves, sí, pues lo dije, ¿no? De que ya tenía asentado una serie de sucesos en mi cabeza, en mi experiencia memorística,
con el tema de la locura, ¿no? Desde bien pequeño, cómo me llamaba la atención la gente que estaba loca y cómo estuve siempre presente en todo tipo de eventos con la locura muy cercana, ¿no? Educar las funciones del prefrontal desde la edad temprana es vital para poder reconocer cuándo son los impulsos primitivos los que dominan nuestro comportamiento y poder controlarlos con determinada destreza. Si no entrenamos esto, y digo desde temprana edad, y a los 8, a los 9, a los 10, a los 11 o a los 13 años empezamos a consumir, no hay control. No hay control. No hay control. Sencillamente no sé por qué muchos profesionales no acaban de entender que esto ocurre así. Nuestra parte prefrontal no está trabajada. Por lo tanto, si no está trabajada, no puede funcionar con la misma soltura que la de una persona que lo ha trabajado. Como una persona que no ha jugado a fútbol en su puta vida, pues no se puede poner a jugar un partido de fútbol porque hasta yo con la pierna de palo pues lo puedo hacer mejor que él. Sí, es muy fácil, joder. Así que nuestro cerebro trabaja como una unidad. No es que tengamos dividido el cerebro en 3 partes. Esa división es para que podamos entender cómo funciona. Estos 3 sistemas dirigen nuestra vida. Todo lo que hacemos, todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que vivimos, todo lo que sentimos, todo lo que queremos, todo lo que odiamos, todo, absolutamente todo, está focalizado, está gestionado por estos 3 tramos celulares. Somos guiados, muy guiados por la búsqueda de la novedad del neocórtex, de la corteza, por la búsqueda del placer del sistema límbico y por la evitación del daño del sistema reptiliano. Así nos movemos. Este es el resumen de vida de todas las vidas. De todas las vidas. Probar cosas nuevas, buscar lo placentero y evitar el daño. Este es el resumen de todas las vidas. ¿Cómo y dónde se tergiversan? Bueno, pues tened en cuenta una cosa, que todavía se sigue investigando acerca de los efectos de las drogas y de las conductas sobre las funciones ejecutivas y sobre las consecuencias que generan cuando nos encontramos ante un fenómeno adictivo. Y aunque sabemos que tras la abstinencia algunos de los cambios que se producen en el cerebro son reversibles, se mantiene una pregunta inquietante en el horizonte, que es ¿cuál es el límite que no se debe rebasar? Esa no se ha respondido. Y el límite es que cada uno tiene un límite. Y lo que para uno es crack y ya está, para otros todavía le queda un poquito más. Entonces, no se sabe cuál es el límite. Y aunque veamos a gente que cae, que todavía se mantiene pie, eso no quiere decir que tú vayas a aguantar lo mismo, ¿eh? Cada cual tiene su límite. Así que, ¿cuál es el límite que no se debe traspasar? ¿Cuál? Pues ala, a cascarlo.